Hola, en este video estudiaremos la evaluación de la capacidad de un proceso. Nuestros objetivos de aprendizaje serán: comprender el concepto de capacidad de proceso, conceptualizar los distintos indicadores de evaluación de capacidad para variables y atributos, diferenciar entre capacidad a corto y largo plazo. Ya comprendimos en los videos anteriores que los procesos deben de mantenerse estables o controlados estadísticamente, lo cual los mantiene predecibles y libres de la presencia de causas asignables. Sin embargo, aunque el proceso sea estable, es también necesario que produzca bienes o servicios que cumplan con las especificaciones de diseño, es decir, que sea hábil o capaz. La habilidad o capacidad de un proceso es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que es capaz, y si se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que está bajo control. La evaluación de la capacidad se realiza respecto a una variable aleatoria, que es una característica de calidad del producto o del servicio. Los límites reales o naturales de un proceso indican los valores entre los cuales varía la salida de un proceso y se obtiene a partir de la regla empírica que coincide con la propiedad de la distribución normal y se calculan como: por otro lado, están los límites de especificación, que parten del valor nominal o el estándar del producto o servicio y de las tolerancias definidas por el cliente o una norma, y se calculan como: en un estudio de capacidad, los límites reales se comparan con las especificaciones para una variable. Por ejemplo, si un proceso de empaque de cereales, las especificaciones para una característica de calidad de peso es que debe tener un peso nominal de 500 gramos, más o menos 5 gramos de tolerancia, los límites de especificación obtenidos serían: límite de especificación superior 505 gramos, límite de especificación inferior 495 gramos. Si además se sabe que la media es de 500 gramos y la desviación de 3 gramos, los límites reales serían: límite real superior 509 gramos, límite real inferior 491 gramos. Por lo tanto, se espera que este proceso genere productos con un peso entre 491 y 509 gramos, con media de 500 gramos. Al comparar esto con las especificaciones, se aprecia que los límites reales están por fuera de los límites de especificación y que se producirán productos en los rangos de 491 a 495 y entre 505 a 509 que no cumplirán con las especificaciones y que por lo tanto serán productos no conformes o defectuosos. Esto quiere decir que siempre que los límites reales contengan los límites de especificación, se generarán productos defectuosos o no conformes, mientras que si son iguales o si los límites de especificación contienen los límites reales, el proceso cumplirá con las especificaciones y no se generarán productos no conformes defectuosos. Para que el proceso sea considerado potencialmente capaz de cumplir especificaciones, se requiere que la variación real o natural siempre sea menor que la variación tolerada. Lo deseable es que el valor de CP sea al menos 1 o idealmente superior a 1.33. Si el valor de CP es menor que 1, el proceso no cumplirá especificaciones. En la tabla se presentan algunas interpretaciones para valores distintos de CP. La forma como se calcula la razón de habilidad o índice de capacidad de proceso se fundamenta en 4 supuestos. Primero, que la característica de calidad sea distribuida normalmente. Segundo, que el proceso esté centrado. Tercero, que el proceso sea estable o en control estadístico. Y cuarto, que la desviación estándar sea conocida. Una de las desventajas al medir el índice de capacidad de proceso es que no considera el centramiento del proceso,
Para corregir esta situación se puede hablar del cumplimiento de cada una de las especificaciones por separado, a través del índice de capacidad para la especificación inferior y el índice de capacidad para la especificación superior. En estos índices se toma en cuenta la media y la variación del proceso de un solo lado de la media. Por otra parte, el índice CPK se conoce como el índice de capacidad real del proceso, pues considera el centrado del proceso y se calcula como el valor más pequeño entre el CPI y el CPS. Si el CP es igual al CPK, se considera que el proceso está centrado en el punto medio de las especificaciones. Pero si el CPK es menor al CP, será evidencia que el proceso se encuentra descentrado. Para que un proceso se considere capaz con la medida de capacidad real, el CPK debe ser al menos 1, o idealmente mayor a 1.25. Si es menor que 1, el proceso no cumplirá con las especificaciones. Si el CPK es un número negativo, el proceso no cumple especificaciones y se orienta a descentrarse, produciendo cada vez una peor calidad y mayor número de productos no conformes. La media del proceso se encuentra fuera de especificaciones. Si es igual a 0, el proceso no cumple especificaciones y se orienta a descentrarse. Si está entre 0 y 1, el proceso no cumple con especificaciones. No producirá dentro de la tolerancia especificada. Si es igual a 1, el proceso cumple con especificaciones y su variación está centrada dentro de los límites de especificación. Y si es mayor que 1, el proceso cumple con especificaciones y se orienta cada vez más hacia el valor nominal, generando mejor calidad. Otros aspectos a tener en cuenta en la interpretación del CPK son: el índice CPK siempre va a ser menor al igual que el índice CP. Cuando son muy próximos, esto indica que la media del proceso está muy cerca del valor nominal. Si el CPK es mucho más pequeño que el CP, significa que la media del proceso está alejada del valor nominal, lo que indica que el proceso debe centrarse. Cuando el CPK es mayor a 1.25 en procesos existentes, se considera un proceso con capacidad satisfactoria. Y si el CPK es mayor a 1.45 para procesos nuevos, se considera un proceso con capacidad satisfactoria. Un factor importante en los estudios de capacidad de un proceso es evaluar si la distribución de la característica de calidad está centrada con respecto a las especificaciones, para lo cual se utiliza el índice de centrado del proceso, o K, que se calcula como: con él se mide la diferencia entre la media del proceso y el valor nominal. Si K es mayor que 0, la media es mayor al valor nominal. Si K es menor que 0, entonces la media es menor que el valor nominal. Valores de K menores del 20% en términos absolutos se consideran aceptables. Mayores a este valor se consideran procesos descentrados con baja capacidad para cumplir especificaciones. Para Taguchi, cumplir con las especificaciones no es sinónimo de buena calidad, y la reducción de la variabilidad debe darse en torno al valor nominal, por lo que propone el índice CPM o índice de Taguchi, que se calcula como: este índice compara el ancho de las especificaciones o variación tolerada con 6 tau, pero tau toma en cuenta tanto la variabilidad del proceso con la desviación al cuadrado y también su centramiento a través de la diferencia entre la media del proceso y el valor nominal. Cuando el CPM es menor que 1, el proceso no cumple con las especificaciones, porque el proceso está descentrado. Cuando se habla de capacidad de proceso, se puede hablar de una visión a corto o a largo plazo. La capacidad de corto plazo se estima a partir de muchas muestras pequeñas o subgrupos de piezas obtenidas durante un periodo, con lo cual se mide la variación entre subgrupos, como en el caso de la elaboración de un gráfico de control, en donde la desviación del proceso se calcularía como: donde el rango medio es el límite central revisado del gráfico de rangos y de 2 es un factor que se calcula de la tabla de factores para gráficos de control. Para calcular la capacidad de largo plazo, se determina de manera directa la desviación estándar de los datos en un periodo largo de por lo menos 4 o 5 días,
en donde se registren más de 120 datos. Con esta desviación se puede calcular el índice de desempeño potencial del proceso y el índice del desempeño real del proceso a largo plazo, así. Para características de calidad por atributos se utilizan otros tipos de indicadores de capacidad, de los cuales el principal es el DPMO o defectos por millón de oportunidades de error. Este se pide a partir del índice DPO o defectos por oportunidad, que mide la calidad de un proceso, donde D es el número de defectos que se encuentran en una muestra de tamaño n y O es el número de oportunidades de error en la unidad. Una oportunidad de error es cualquier parte en la unidad que es posible medir o verificar si se cumple con las especificaciones dadas. Por otro lado, está el índice de DPU o defectos por unidad, que es una métrica que determina el nivel de no calidad de un proceso que no toma en cuenta las oportunidades de error. Esta medición indica el promedio de defectos que contendrá cada unidad de la muestra inspeccionada. Con este indicador es posible medir el rendimiento del proceso para la presencia de defectos, a partir de la distribución Poisson, así. Miremos ahora un ejemplo. En un proceso de digitación se deben registrar 50 campos. Se definen como errores o defectos el texto mal escrito, el no escrito y el escrito donde no corresponde. Para verificar la capacidad del proceso se toman 2000 formularios que son inspeccionados y en donde se encuentran 100 defectos. El resultado indica que en 1.000.000 de formularios se espera tener 1000 con algún tipo de defectos. También podemos calcular el DPU, que determina que por cada unidad inspeccionada se encuentra en promedio 0.05 defectos, y la estimación del rendimiento es del 95.12%, que es la probabilidad de que una unidad esté libre de defectos. En este video hemos logrado entender el concepto de capacidad de proceso, conceptualizar los indicadores de evaluación de capacidad de proceso para atributos y variables, comprender las diferencias entre la capacidad a corto y largo plazo. Muchas gracias y hasta el próximo video.